Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Cuando leímos que toda escritura es inspirada por Dios, significa que toda la palabra de Dios, antiguo pacto y nuevo pacto, es importante para mí. Y les he dicho muchas veces que el antiguo pacto es una tipo, sombra o figura del cumplimiento de los tiempos de hoy. Amén. Entonces, él tenía una porción porque echó suerte en algún momento, David, ¿sí? Y entonces, si David echó suerte en algún momento, nosotros también echamos suerte en algún momento para que Él sustente mi heredad. Si David lo hizo, también nosotros lo hicimos en algún tiempo. Entonces, ¿cuál fue la primera vez que echamos suerte? ¿En qué momento echamos suerte nosotros y ahora es Dios cuidándolas? ¿En qué momento? Usted se puede decir al Señor: Señor, ¿en qué tu momento me predestinaste? Recuerden cuando leímos Romanos 8, que fui predestinado. ¿En qué momento yo fui predestinado? ¿En qué momento yo elegí? Vamos a ver cuándo operó este voto para elegir. Y aquí los que van a campaña política y se me están escuchando, pongan atención que esto les va a servir. Estas escrituras que vamos a leer, y vamos al libro de Ezequiel capítulo 28, que vamos a leer, hablan de Lucifer y nos explican lo que pasó con Lucifer. Y hay palabras en esta porción claves que nos van a enseñar lo que hizo Lucifer y cuándo realizó él un voto de elección. En resumidas cuentas, todo lo que les he dicho en estos minutos se resume en esto. Usted en la eternidad pasada hizo un voto. Digamos que hubieron elecciones. Habían dos candidatos. O elegía por Lucifer o elegía por Jesucristo o Cristo. Amén. Y entonces como usted fue al sufragio, marcó su voto. Hay unos que lo echaron nulo, ya vamos a ver. Otros que lo echaron en blanco. Entonces cuando usted echó el sufragio, hay un voto que usted eligió por Cristo. Y entonces dijo, el Tribunal Superior Electoral se levantó y dijo: estos son los votos que escogieron por Cristo y estos son los votos que eligieron por Lucifer. Entonces los votos que fueron elegidos por Cristo se le llevaron al Padre y le dijeron: Padre, estos son los votos que escogieron por tu Hijo. Entonces viene el Padre y dijo: ok, yo agarro estos votos, y no era voto rural. Agarró los votos y dijo: hoy yo voy a sustentar esta elección que ellos hicieron en esta eternidad. Y me voy a encargar de cumplir cada palabra que les he dado. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Claros? Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Ezequiel capítulo 28 del 14 en adelante. Libro Ezequiel capítulo 28 del 14 en adelante. Dice: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16: a causa de tus multitudes contrataciones. La palabra original ahí es mercancías. Dice: fuiste lleno de iniquidad y pecaste,
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora bien, la Biblia nos enseña que Lucifer fue creado con un propósito. Tenía que cubrir y tenía que proteger. ¿Qué tenía que proteger Lucifer? Las piedras de fuego. ¿Y quiénes son esas piedras de fuego? Ustedes y yo, en alma y en espíritu, sin un cuerpo físico, porque todavía no había sido creada la humanidad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, dice que él cubría. Antes que empezara la dispensación de los tiempos, ocurrió todo esto. Antes que ocurriera la dispensación de estos tiempos, éramos uno con el Padre, porque estábamos en los lomos del Padre. Estábamos, como la Biblia le llama, los montes de Sión, los lomos generativos del Padre, los lomos creativos del Padre. Ahí estábamos usted y yo, como alma y como espíritu. ¿Sí? Entonces, en Proverbios 8 hemos leído que dice que nosotros éramos el deleite del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Pueden leerlo, Proverbios 8, capítulo creo que es del 22 en adelante, va a tener una noción bien clara. Entonces, mucho antes de que toda la creación fuera creada, dice que se gozaba con los hijos de los hombres. Sin embargo, no había sido creada la gente física con cuerpo físico. ¿Sí? La única manera que podemos conciliar esta información y entender este principio es darme cuenta que yo existía antes de venir a esta tierra. Usted no vino por casualidad a esta tierra. Hoy un hermoso varón vino a esta tierra, no por casualidad. Ayer vino una hermosa mujer, 2 hermosas mujeres, bueno, de las que conozco, ¿verdad? Mañana vendrán otros y cada uno de sus días vino a esta tierra por elección propia. Pero antes usted y yo existíamos en espíritu y en alma. Éramos esas piedrecitas que habla la palabra de Dios. Entonces, Dios es amor y el amor es elección. Tú no me puedes decir que amas a Dios si no eliges por Dios. ¿Cuántos decimos, yo amo a Dios? ¿Y cuántos elegimos por Él? Hagámonos esta pregunta y podemos reflexionar. Entonces, la única forma que nosotros podemos demostrar el amor a Dios es siempre eligiendo por Él. No es que yo voy a elegir por Dios cuando yo quiera. Hoy sí tengo tiempo y hoy sí voy a ir a elegir por Dios. O sea, hoy sí amanecí de ganas, Dios, de alabarte. Hoy sí, Señor. Y hay otros días que no, hoy no amanecí con ganas, Señor. No lo voy a hacer. Entonces, una vez pecó Lucifer, pero eso no destruyó el plan de Dios. Lo que hizo Lucifer fue poner en acción el plan maestro de Dios. Y el plan maestro de Dios es mi amado Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, eso no destruyó, simplemente activó el plan maestro de Dios, que Dios ya sabía desde antes todo lo que iba a pasar. Dios sabe lo que me va a pasar mañana. Dios sabe lo que me va a pasar en un mes. Y a cada uno de nosotros. Entonces, si Él sustenta mi suerte, yo voy a estar confiado en Él. Amén. Amén. Entonces dice, lo único que provocó la rebelión de Lucifer es echar a andar ese plan y darnos una oportunidad como semilla de poder elegir.
Mire qué lindo esto. Ustedes han visto el arca del pacto, ¿sí? Sobre el arca de pacto, ¿qué hay? 2 querubines. ¿Quiénes creen que son esos querubines? ¿Quiénes eran? Jesucristo. ¿Y quién era el otro? Lucifer. ¿Sí? Entonces, al estar todos en el mismo bando, por así decirlo, en la misma corriente, en la misma posición, pues no había forma de elegir. Hay una sola elección. Pero entonces cuando Lucifer se tuerce, ¿qué pasa? Nos da una oportunidad a nosotros, allá en la eternidad pasada, un poder de elección. ¿Por quién nosotros escogemos? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces, y de esta forma, darle a mi Señor Jesucristo el reconocimiento de mi amor y decir: Padre, yo te amo y escojo por ti. ¿Sí? Entonces, Lucifer se corrompió a sí mismo, producto lógicamente de lo que la Biblia me enseña, que llegó iniquidad, llegó padre maldad y lo contaminaron, ¿verdad? Pero él se contaminó a causa de su belleza, de su hermosura. No había en el cielo un ser creado más hermoso como Lucifer. Era hermoso, era perfecto, era lindo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Lucifer se corrompió a sí mismo a causa de su belleza y quiso ser semejante a Dios. Ahora bien, ¿qué pasa en esto? Ser como Dios tiene 2 lados de la balanza. En un lado de la balanza está el poder y en el otro lado de la balanza está la semejanza de Dios. Entonces, todos queremos, como Lucifer, el poder, pero no todos queremos el otro lado de la balanza, que es la naturaleza de Dios. Porque en la naturaleza de Dios es estrictamente lo que Jesús vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Y si somos coherederos en su resurrección, es porque también somos coherederos en sus padecimientos. Y en sus padecimientos yo obtengo la naturaleza de Dios. Entonces yo solo quiero el poder, pero no quiero el proceso de camino de cruz para obtener la naturaleza de Cristo, para obtener la estatura de Cristo. Solo quiero lo que no me cueste nada. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? ¿Qué pasa en este sentido? Ambos queremos tener la semejanza de Dios. Cuando digo ambos, me refiero a Lucifer y nosotros. Pero solo uno escoge por el poder y otros escogen por el poder y la naturaleza de Dios. Entonces, la naturaleza no la quería Lucifer. Eso no lo quería. Esa era la gran diferencia. Entonces, Lucifer se corrompió a sí mismo, no de un solo, sino que su proceso fue gradual. Tú y yo no nos vamos a corromper de un solo. El proceso fue gradual. Cuando la serpiente contaminó a la mujer, no fue de un solo. La serpiente astutamente empezó desde los pies a enrollarla, empezó a seducirla y la enrollaba. Un proceso gradual. Y la llevaba hasta que llegó la voz final. La corrupción, el corrompernos es un proceso gradual. Y es la astucia de la serpiente. Entonces, Ezequiel verso 28, 16 dice, el que teníamos ahí dice: a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La palabra contrataciones, y lo pueden ver en Strong,
significa la palabra reculá. Es la misma palabra reculá. Y esta palabra significa comercio, contratación, mercadería, como vender al por menor. ¿Estamos? Entonces, el trabajo de Lucifer era lo que en hebreo significa Lucifer. ¿Qué significa Lucifer en hebreo? Te lo puede encontrar como Lucifer, demonios, pero la misma palabra nos lleva al mismo significado. ¿Y cómo se llama? ¿De dónde? ¿Qué significa adoración en hebreo? Halel. Entonces, el único trabajo era adorar a Cristo, adorar a Jesucristo, adorar como un loco al Hijo de Dios. Por eso su nombre era Halel. Alabanza, adoración, actuar como un loquito en adoración para Dios. Ay, es que ahí mucho brincan, hermano. Es que ahí Dios es un Dios de orden. Cuando entendemos la dimensión, y hoy por eso viene, cuando David viene y mira el arca del pacto y empieza como un loco a adorar a Dios. Pero bien, lo que quiero enseñarles, que entonces, si Lucifer era un mercader, ¿qué era lo que vendía Lucifer? ¿Qué era lo que él tenía que vender? ¿Qué era lo que él tenía que pasearse? Vamos acá. Lucifer y Jesucristo tienen nombres parecidos. ¿Cómo se llama Lucifer? Lucero de la mañana. Y Apocalipsis capítulo 22, ¿cómo dice que es Cristo? Estrella de la mañana. Es que andaban casi similar. ¿Estamos? Entonces casi tenía la misma mañana, la misma naturaleza. Entonces Lucifer se llama también hijo de la mañana. Jesucristo se le llama estrella resplandeciente de la mañana, y lo pueden ver en el verso 22, 16. Pero voy a esto. ¿Cómo Lucifer caminaba en medio de las piedras de fuego de arriba para abajo? Dice que la palabra original de mercancía o mercader es la palabra racal. Y la palabra racal significa viajar para comerciar, aromático. Entonces, de ahí puede entender que lo que tenía que vender Lucifer y se cruzaba de arriba para abajo, simplemente era desprender el aroma de Jesús y decir: Dios es bueno, Dios es maravilloso, búsquenlo, escojan siempre por Él. Él es amoroso, Él es grande, Él es protector, Él es hermoso, no hay otro como Él. Dios se merece toda la alabanza, toda la adoración. Y entonces se caminaba en medio de todo las piedras de fuego. Ay, y es que cuando lleguemos allá a la eternidad, usted se va a recordar estas palabras. Mire, en medio de usted y en medio de mí andaba Lucifer. Y ese era aroma, y entonces andaba con ese aroma, porque la misión de Lucifer era llevar a todas las semillas a Cristo. Esa era la función de él, ese era el trabajo que tenía que hacer. Ahora bien, cuando él se corrompe, en vez de tener el aroma de Cristo, tiene el aroma de la soberbia, de la altivez, del orgullo. Y entonces él viene, como el principio es el mismo y Dios no cambia, él siempre es un mercader. Por eso él siempre te anda vendiendo una copia barata del reino de Dios. Entonces, y este trabajo lo empezó a hacer en la eternidad, antes de la dispensación de los tiempos. Y entonces, en lugar de vender el aroma de Jesús, la alabanza a Jesús, la adoración a Jesús, empezó a vender su soberbia, su orgullo, su altivez, su arrogancia. Y prueba de esto dijo: y te voy a echar
del monte de Sión. Y por eso dice que una tercera parte lo acompañó. ¿Por qué? Porque eligieron por Lucifer. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí, en ese momento, cuando él anduvo haciendo sus contrataciones, tú y yo, como semilla en alma y espíritu, elegimos. O nos fuimos por el aroma de la soberbia, o nos fuimos por el aroma de la humildad de Cristo. ¿Estamos? Entonces, si él hubiera provocado o vendido la verdad, hubiera provocado un aroma dulce, hermoso de Cristo. Pero lastimosamente no lo vendió. Y entonces tenemos las dos fragancias que ya hemos hablado. Hay algunos que están en esta tierra y no eligieron por Cristo. Hay otros que están en esta tierra, que en su mayoría y muchos eligieron por Cristo. ¿Qué es lo que te hace a ti? Me voy a poner como el ejemplo. Fuiste designado para ser pastor. Yo no tengo elección de tomar un domingo y decirme, no voy a ir. Me sale otro compromiso. Es que no. De aquí de la televisión lo voy a hacer. Pero mi compromiso hablo de mí, yo no sé usted, hablo de mí. Pero en la eternidad pasada, como yo hice un compromiso y una elección por Dios, ¿ustedes creen que hay domingos que yo quiero venir a predicar? ¿Ustedes creen que hay domingos que yo me levanto alegre? No, si hay domingos que estudiar, porque preparar un mensaje no es de mañana y lo que el Espíritu me diga ahí voy a decir. No. Pero hay una fuerza interna por la elección que yo hice allá. Es que hay una fuerza que me dice, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Amén. Ahora bien, y aquí no es para esta iglesia, pero hay muchos para otros fuera. Hoy no voy a ir, mejor por YouTube. Y vino la pandemia y mejor pretexto no pudimos encontrar. No, pastor, es que el coronavirus, hay que protegerse, hay que cuidarse. Cuando tu heredad y tu porción está en las manos de Dios, no habrá infierno mismo que pueda afectar tu vida. Amén. ¿Qué pasa? Entonces, y esto no se lo voy a decir por así decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué me da pensar esto? Cuando hay una fluctuación de pereza, de no ir, que me da igual, pues yo pienso, este es un pensamiento mío y puedo decir, ¿por quién eligieron en la eternidad pasada? Porque si yo verdaderamente elegí por Dios, yo me voy a despezuñar. No importa ni la vida, ni la muerte, ni persecución, ni hambre, ni lo alto, ni lo bajo, ni sufrimiento, ni nada me hará separar del amor de Dios. Y voy a buscarlo, y voy a amarlo, y voy a servirlo. ¿Sí? Ahora bien, si en su interior usted no siente esa pasión, o no es redarguido cuando usted no viene a una congregación, y hablo para los de la radio, cuando usted se siente fortalecido en otras cosas, yo le doy un consejo: preocúpese, porque entonces no hay esa fuerza interna
en su interior que lo hace incomodar para correr a la casa de Dios. Más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estamos. Y cuando yo digo esto, porque me toca hablar de este principio y enseñarles. Me encantaba escuchar a mi pastor cuando me decía que fue a una iglesia ahorita que estuvo en los Estados Unidos. Y dice que el pastor se presentó y dijo, bueno, y dice, yo me senté, dice, como un escuchador, pues como pueblo, dice. Y entonces vino el pastor y se sentó y le dijo, miren, aquí dijo, les voy a enseñar doctrina. Y doctrina es disciplina. Y disciplina es obediencia. ¿Sí? Entonces dijo, pero si ustedes quieren un pastor que los ande diciendo, hermanita, ¿cómo está? Y se resiente porque no la llamaron el día de su cumpleaños. O se resiente porque no estuvieron pendientes. Ay, es que ni se acordaron de mí. Bueno, entonces dice que estoy contándole la historia del pastor. Entonces dice que el pastor les dijo, bueno, entonces díganme y yo los voy a llevar a un lugar donde les den lechita, donde les traten de, qué linda hermana, qué lindo hermanito, siéntase en casa, abracito, Dios me lo bendiga. Pero si usted quiere doctrina, disciplina para alcanzar la estatura de Dios, está en el momento correcto, en el lugar correcto. Y entonces le digo al pastor, por si les digo eso se me van. Bueno, ahí lo dejo. Pero ¿qué es lo que yo quiero enseñarles? Porque al final esta es una responsabilidad que tengo que enseñarles. Entonces usted analícese. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse, buscar a Dios. Y la presencia de Dios usted no solo está aquí, pero hay obligaciones que usted tiene que hacerlo. Entonces, si a usted no le preocupa o le da un bledo, por así decirlo, el que fue o no fue a la iglesia hoy, preocupémonos. Algo anda mal. Algo anda mal. Bueno, pero sigo acá, la verdad que no era eso lo que quería decirles, pero sigo acá. Entonces, vamos acá, pues. Imagínense que de verdad que... Ok, sigo entonces. ¿Dónde estaba? En la elección, ¿verdad? Entonces, elegimos por Dios en aquel momento. Sí. Vuelvo a David. David dice, tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi herencia, mi suerte. Amén. Lo que eso aseguró fue lo siguiente: que cuando viniéramos a esta vida, a este tiempo, Dios tuviera ese voto o esa elección, que en este tiempo nosotros nos encontraríamos para alcanzar la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo solo se alcanza recorriendo el camino crucificado. Entonces, viene Dios y te envía a esta tierra en un canal a través de tus antepasados, abuelos, padres, y vienes tú. Y entonces cuando estás en esta tierra, Dios te dice, recuerda por quién tú elegiste en la eternidad pasada. Yo tengo aquí tu voto. Tú escogiste por mí. Ahora, esta porción de la herencia, yo la voy a cumplir. Pero yo necesito que tú alcances la naturaleza, la estatura, para llevarte de regreso a los lomos creativos del Padre. Ahora bien, y aquí cabe una diferencia. Como la visión que Dios me ha puesto acá
es enseñarles a ataviar la esposa del Cordero. Es ataviar la esposa, es convertirla en la esposa, llevarla al monte de Sión, a los lomos creativos del Padre. Ahora bien, hay otros que solo van a ser salvos. Bendito Dios, no van a estar achicharrándose. Sí, bendito Dios, pero esta gran pregunta de nosotros. Esta gran pregunta de nosotros. ¿Verdaderamente necesito sufrir para alcanzar la estatura de Cristo? Vamos a votación, ¿les parece? Levanten las manos los que eligen por sí. Solo yo. Bendito Dios. 2, mi esposa. Bendito Dios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Otros así como medio rasgados. Es sufrir y esto no, dice. ¿Quiénes escogen? Entonces, sinceramente, miremos el final de esta historia, porque ya se me está terminando el tiempo. Ya cuando empecé a hablar de eso, ya miro que alguien se me queda así viendo mal y dice, no, ya, pastor, ya párela, ya no. Hay una iglesia llamada Pérgamo, y esa la encontramos la historia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Ok, mire esto, mire lo que usted va a aprender hoy. Y hoy sí estoy ya en el mensaje, lo que Dios quiere enseñar. Mire, y sabe que me dijo el Señor acá, y esto no lo vayas a editar, Luis, pero bien, ¿sabe lo que me dijo el Señor? Los cultos tienen que durar 3 horas, me dijo, porque van a dar el diezmo cada día, me dijo, y del día. Entonces son 2 horas 40 minutos que tenemos que estar aquí, pues. Sí, entonces tengo libertad para predicar, ¿verdad, amor? Ok, vamos a esta palabra. Este es el cierre de lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Recapitulo. Número 1, fuimos creados, fuimos predestinados, ¿sí? Ok. Escogimos allá por el aroma de Jesucristo o por el aroma de Lucifer, amén. Allá tuvimos esa elección, venimos a esta tierra y aquí nos enfrentamos en esta tierra con situaciones difíciles. Y el mismo trabajo que Lucifer hizo allá en la eternidad pasada, la está haciendo acá. Anda queriendo vender copias baratas, amén, de lo que es el reino de Dios. Vamos entonces. Hay una iglesia llamada Pérgamo. Esta iglesia no eran pecadores. Era una iglesia de gente que conocía a Dios, que sabía quién era Dios. Esta iglesia de Pérgamo. Y sin embargo, fueron recogiendo en el camino malos hábitos. Dígale al que tiene la par, malos hábitos. Entonces, tenían que vencer algunas cosas para que Dios cumpliera la recompensa que les tenía preparada. Leamos. Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Hay 7 iglesias. Y dice, ahorita creo que estamos en el tiempo de la iglesia de la Filadelfia, que es a un paso de la Odisea, que la Odisea es cuando ya viene Cristo. Pero voy, dice, el Espíritu dice a las iglesias, dice, al que venciere, daré a comer el maná escondido. ¿Y qué dice? Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si el Espíritu le está haciendo rema y está entendiendo este mensaje, sabe para dónde nos lleva. Entonces dice, ¿qué significa piedrecita? La palabra piedrecita significa voto. Significa
boleto, significa veredicto. Entonces Dios le dice a la iglesia: si tú vencieres, ¿a qué vas a vencer? Bueno, solo usted sabe que va a vencer. Si tú vencieres, yo te voy a mostrar o te voy a dar el voto que tú hiciste en la eternidad pasada, en la elección que tú hiciste por mí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, esta piedrecita viene de la eternidad pasada, cuando elegimos por Dios. Al que venciere, le daré la piedrecita, le daré mi porción, le daré mi heredad. Pero aquel que no venciere, entonces no puedo dársela. Entonces, cuando nosotros logramos vencer en esta tierra, estará esa piedra esperando para ser fundamento en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén. Por la elección que hicimos en la eternidad pasada. Entonces, cuando nosotros venimos acá, logramos vencer todos esos obstáculos y llegamos allá ante el Padre, nos dirá: siervo fiel, aquí tienes la recompensa, la porción que te prometí antes de la dispensación de los tiempos, te la he guardado y te la entrego. Esto verdaderamente a mí me llena mucho. Y mira esto, la piedra en hebreo se llama Eben. Busquen Strong, piedra en el antiguo pacto, Eben. Y esto significa piedra, cantería, significa construir. O sea que el voto, la elección que nosotros hicimos en la eternidad pasada, antes de la dispensación de estos tiempos, era una piedra para construir en este tiempo un edificio o un templo de la estatura del varón perfecto. El mismo templo del tabernáculo de Moisés. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Dios dice que esta piedra tiene que ver con poder procreativo. Poder procreativo. Cuando usted cree que se siente solo, que a usted no le importa a Dios, solo recuerde la elección que usted hizo en la eternidad pasada. Solo venga a memoria y diga: yo elegí por Cristo en la eternidad pasada, y por eso hoy tú, Señor, sustentas mi heredad, sustentas mi suerte, porque yo elegí por ti. Entonces, la palabra Eben o piedra viene de una raíz original que es baná, que significa restaurar, restablecer, reparar, reedificar. ¿Y por qué nos va a reparar? ¿Por qué nos va a restaurar? ¿Por qué nos va a reedificar? Porque cuando nosotros elegimos allá por Cristo, pero venimos a esta tierra, ¿cómo venimos? Destituidos de la gloria de Dios. Venimos quebrados, venimos desbaratados, pecadores,
entonces Dios dice, esa piedrecita que te recuerde que te va a restablecer, que te va a reedificar, que te va a reparar para llevarte a un mobiliario completo, a una estatura del varón perfecto. ¿Sí me están entendiendo? Ok, sigo, porque lo que usted va a escuchar ahorita le va a ser rema, no logos. Hay una diferencia entre logos, dichos, y rema. Amén. Los logos, dichos, es la palabra que la encontramos en el lugar santo. El rema lo encontramos en el lugar santísimo, en la revelación de Dios. Entonces, Dios tiene que empezarnos a arrastrar a la fuerza, sea como sea, porque Dios no ha cambiado de opinión. Y Él, entre paréntesis, sí es un candidato que cumple. Entonces, si Dios tiene que empezarme a arrastrar, porque me dice, Pedrito, ya la rayas, ya me tenés cansado, tengo que llevarte como sea para el cumplimiento de lo que yo te prometí. Padre, pero es que no de esa forma. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No, Señor, pero no ese camino. Es la única forma de que puedas entenderlo. Y entonces uno, colaborandito, dice, Padre, rapidito y que se haga tu voluntad. Amén. Mire qué tremendo esto. Miremos este ejemplo para que les cierre de entender este principio que hoy miramos. Dios sabe que somos seres humanos imperfectos. Sabe que nos equivocamos, sabe que pecamos. Que podemos gritar por esa elección que hicimos en la eternidad pasada. Pero esa no es la parte difícil. Ya elegimos allá. Pero hoy vamos a elegir por procesos y por decisión. Entonces, la parte difícil es cuando venimos día a día y enfrentamos la parte cual, ¿qué hago en este momento? ¿Qué decisión tomo? Tengo esta oportunidad, tomo la decisión, ¿te agrado o no te agrado? ¿Escojo por ti o no escojo por ti? Son decisiones y elecciones que tenemos que tomar a diario. Y entonces, el pueblo de Israel siguió a Moisés por el desierto. ¿Sí? Pasaron el Mar Rojo. Y una vez que llegaron al Mar Rojo, en este punto de la historia que vamos a leer ahorita, se encuentra el pueblo en el desierto. Vamos a Éxodo capítulo 17, verso 8. Con esto estoy cerrando. Éxodo capítulo 17, verso 8. Dice, les miro acá es la antesala, o sea, cuando vamos a leer esta porción es que el pueblo de Israel siguió a Moisés, pasaron el Mar Rojo y llegaron a este punto para enfrentar la guerra contra Amalek. Éxodo capítulo 17, verso 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenes varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ok, Moisés viene y le da órdenes a Josué. ¿Sí? Y dice Moisés, pero yo voy a subir al monte y ahí yo voy a llevar la vara. ¿Y qué tenía en la vara? ¿Qué tenía en la vara? El nombre, con el mismo que abrió el Mar Rojo. Entonces, vayan, porque en mí está el nombre.
¿Sí? Ok, y dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Verso 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ok, subraya esta palabra. Si usted todavía, despiértese para los que están allá en YouTube. Porque esto es, si entienden este principio, que ahorita me voy contento después de 1 hora y fracción de estar predicando. Voy. Dice, ¿quiénes subieron con Moisés? Subió Moisés, Aarón y Hur. Moisés no subió solo. ¿Estamos? Subió Aarón y subió Hur. ¿Sí? Bueno, vamos, subraya eso para los que estudian. Y dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Bueno, estamos claros, rendición y alabanza a Dios. Mientras tengo las manos levantadas para adorar a Dios, voy a prevalecer. Verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Subraye piedra. Y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Ahora bien, hay algo extraño en esta historia. La historia me dice que sus pies estaban cansados. No. Dice que la historia dice que sus manos estaban cansadas. Y entonces, ¿por qué le llevaron la piedra? Si solo bastaba que Hur y Aarón le tuvieran sus manos y el pueblo de Israel avanzaba. Pero Dios permitió esta escena, esta figura o esta sombra para enseñarnos a nosotros un principio de revelación. Voy. Dios pensaba en nosotros. Lo que significaba era la palabra sentarse. Significa, o se lee en hebreo, yashab. ¿Y qué significa? Significa propiamente sentarse. Significa morar. Significa permanecer. Significa causativo. Significa establecerse. Pero me encanta esta. Significa casarse. Entonces viene. Está cansado. Sus pies no estaban cansados, pero Dios dijo, yo voy a provocar en él una situación para que pueda permanecer, para que pueda establecerse y para que pueda casarse conmigo. Y la única forma que puedo hacerlo es trayendo a memoria el voto que hice en la eternidad pasada para que se case con esa promesa y pueda sentarse y descansar en la heredad y en la porción de Dios. Por muy difícil que esté la batalla, tienes que permanecer, tienes que establecerse, tienes que casarte con la suerte que tú ya tienes en la eternidad pasada. Si tus finanzas no van bien, permanece. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios trajo esa piedra, porque esa piedra es la misma piedra que habla en el libro de Apocalipsis. ¿Para qué? Para que establecerse. Y entonces ahí es donde entiendo lo que Pablo dijo. ¿Sabes qué? Estoy cansado, estoy derrotado. Pero ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo largo, ni lo cerca, ni principado, ni potestad. Yo voy a sentarme
en la heredad, en la suerte, en el voto que yo hice en la elección, en la eternidad pasada. Por lo tanto, lo que mis ojos están viendo es una realidad, pero lo que mi corazón sabe es que sobre esa realidad hay una verdad que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, mire esto. ¿Quién lo acompañaba? Aarón y Hur. Ok, ¿de qué descendencia es Aarón? Levita. Ok, ¿y los levitas quiénes eran? Los sacerdotes. Belleza, esto me encanta. Ahora bien, Hur, ¿de qué descendencia venía? ¿De qué descendencia venía? De la tribu de Judá. Entonces, ¿quién acompañó a Moisés en la pelea? El sumo sacerdote y el león de la tribu de Judá. Antiguo pacto y nuevo pacto, la palabra de Dios. En cada batalla, la palabra de Dios te va a levantar las manos. En cada desierto, la palabra de Dios te dirá: continúa. En cada problema, en cada angustia, en cada circunstancia difícil, en cada desierto, la verdad estará contigo. La realidad es una, pero la verdad te sostiene, porque la realidad no es como va a terminar conforme a la verdad es establecida en tu vida por la herencia que Dios estableció en la eternidad pasada por la elección que hicimos por Él. Subí, Luis. ¿Estamos entendiendo? Entonces este es un tipo sombra o figura. Estás cansado. Hay una contienda. Hay un pleito. ¿Quién te va a sostener? En la palabra de Dios. Entonces, en un momento difícil, ¿a quién tú vas a acudir para que te levante las manos? No, hable con fulano de tal. Él le va a ayudar. No, hable con fulano de tal. Hable con este. ¿Quién va a sostener mis manos en la batalla? En la verdad. Ese sacerdocio, Aarón, el sumo sacerdote y el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, tu confianza no debe estar en ningún hombre. Tu confianza debe estar en Jesucristo. Porque si Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y te predestinó, es porque tú elegiste. Porque yo elegí. Por eso, yo no sé, cuando yo mencioné que no vienes o no vienes, fue un pensar. Pero verdaderamente tu espíritu debe revelarte por quién escogiste en la eternidad pasada. ¿Te apasiona amar a Jesús? ¿Te apasiona obedecerlo? ¿Das la vida por servir a Jesús? ¿Te entregas con Él? No importa las circunstancias, no importa las adversidades, no importa lo que sea. Yo amo a Jesús y le serviré hasta el último día de mi vida. Si tu pensamiento es ese, es porque de seguro la elección que hiciste por Él fue por Cristo. Pero si tú tambaleas, si a ti no te apasiona adorar, si a ti no te apasiona leer la Biblia, si a ti no te apasiona discipularte, si a ti no te apasiona conocer de Dios,
preocupémonos. Preocupémonos. Porque entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo no corro a la iglesia, amado hermano que me escuchas por la radio, por un hombre. Este hombre que está aquí, y me lo tomo como ejemplo, ser imperfecto, pecador. Tú tienes que venir a una iglesia porque amas a Jesús. Porque no importa las condiciones, Jesús siempre te va a sostener. Y tú miras que la batalla está recia. Tú miras que estás perdiendo la batalla. Tú miras que no encuentras salida. Tú miras que no hayas para dónde correr. Tú no sabes para dónde caminar. Pero tú corres a mi amado Jesús. Tú corres a la palabra. Y dice que nadie puede avergonzarte, que por un lado vienen tus enemigos, pero por 7 salen huyendo. Y es cuando tú entiendes que lo que estás pasando en momentos difíciles es porque Dios está haciendo lo que tenga que hacer para que entiendas y recordarte el voto que hiciste en la eternidad pasada, para recordarte por quién elegiste, para recordarte que ahí habían 2 candidatos, habían 2 aromas, habían 2 perfumes, 2 esencias aromáticas, pero tú escogiste por la de Jesucristo. Y Satanás, si no te convenció en la eternidad pasada, y tal vez tu voto lo echaste así medio que no se miraba, se fue a la urna de votos blancos o votos nulos y dijo: allá lo voy a perseguir en la tierra. Y entonces aquí anda como un mercader, anda aquí buscando a quien devorar, haciendo propuestas, metiendo pensamientos, y anda buscando cómo venderles su candidatura. Yo te digo en esta mañana, busca recordar quién es Dios. Busca recordar cómo tú lo miraste en la eternidad pasada. Y ahí está en tu inconsciente. Ahí está. Establezcámonos con su palabra. Permanezcámonos con su palabra. Habían 4 elementos o 4 figuras en ese monte donde subió Moisés. Estaba Moisés, que tenía el nombre. Tú tienes el nombre. Estaba Aarón y estaba Hur, la palabra de Dios. Y estaba la piedra, que te hace recordar que para que muy fuertes son las batallas, tienes que permanecer, tienes que sentarte, tienes que establecerte, tienes que recordar que Jesucristo no ha perdido ni una tan sola batalla, que Jesucristo ha vencido todo, que Él es el que te lleva de gloria en gloria. Ponte en pie y oremos.